Hola Javier, qué gusto estar en tu espacio. Muy buenas noches. Gracias a ti, Ciro. A ver, primera lectura de lo que decidió el tribunal y si no te importa un poco colocarnos en el peras y manzanas, en el ABC. Sí puede decir lo que quiere el presidente, no puede, ¿en qué etapa estamos? Claro que sí, Javier. Mira, yo creo que es una sentencia un tanto contradictoria, sorpresiva desde el punto de vista de la argumentación jurídica por lo siguiente. El Consejo General del INE acordó el 15 de enero los lineamientos, estos parámetros de qué no es válido que haga el presidente en las mañaneras, porque el Tribunal Electoral nos ordenó emitir ese acuerdo. Es decir, el tribunal nos dijo, delimiten qué es lo que no debe hacer el presidente para no contravenir la normatividad electoral en sus mañaneras. Y eso es lo que hicimos. Y ahora nos dice, eso que te mandamos a hacer no lo debiste haber hecho. Primera contradicción fuerte. Dice es que se excedieron porque Sí. el acuerdo del INE se refiere a todos los servidores públicos y en efecto es que el artículo 134 constitucional que obliga a la neutralidad de los servidores públicos es para todos, no solo para el presidente. Entonces nosotros dijimos, si esta medida es válida para el presidente, también será para los gobernadores, para los presidentes municipales, etcétera, etcétera, para que quien gobierna no se meta a querer patear el balón en la cancha electoral. Si el tribunal cree que eso fue excesivo y que no había que referirse más que al presidente, pues pudo haber borrado el resolutivo en donde nosotros decíamos esto aplica para todos los demás y dejar en firme lo que nos ordenó hacer con el presidente, pero de ninguna manera. Lo que hicieron fue revocar todo, completo. Entonces ya no hay claridad acerca de cuáles son las conductas incorrectas en que pueda incurrir el presidente o bien otros gobernantes durante el proceso electoral, que básicamente era algo muy sencillo. No hablen de los actores políticos para favorecerlos o para dañarlos. Eso ya le corresponderá definirlo a la ciudadanía. Para eso los partidos tienen sus espacios en radio y televisión, pueden hacer las campañas, ellos son los protagonistas de la elección, no quien gobierna. Con esta decisión el tribunal entonces reblandece la posibilidad de que lo que dice la Constitución se aplique, pero de ninguna manera una sentencia de un tribunal, aunque sea la máxima instancia en materia electoral, puede anular la Constitución. La Constitución sigue estando firme, la Constitución sigue siendo clara y obliga a la neutralidad. Ahora, ¿cómo aterriza esa Constitución? ¿Cómo se hace valer? Eso es lo que desde mi punto de vista está siendo afectado por estas decisiones del tribunal. Una de las condiciones básicas para que opere el Estado de Derecho y tengamos una vida democrática es la división de poderes. Yo creo que el Tribunal Electoral no está sabiendo actuar con la independencia requerida frente al Poder Ejecutivo. Es decir, es una decisión que beneficia a un actor, que le permite ignorar lo que dice expresamente la Carta Magna y que puede poner en riesgo las condiciones de equidad de la contienda electoral. Desde ese punto de vista, yo creo que es una sentencia muy desafortunada. Ciro Murayama, si digamos ante lo que estamos, digamos, los tiempos han cambiado de cuando el presidente o cuando era candidato salió aquel famoso cállate chachalaca, todas estas cosas que pasaron que lo motivó a pedir un cambio y que el INE y el IFE y los partidos acabaron determinando que todo ese proceso tenía que darse, incluso en el legislativo se habló de ello. Te pregunto, para que esto cambiara, no basta con, o tendría que pasar por un cambio constitucional, independientemente de lo que pensemos si ya ahora es prudente hacerlo o no prudente, si los actores políticos pueden hablar, digamos, ¿se puede hacer o no se puede hacer ya en este proceso electoral? En este proceso electoral lo único que vale es la Constitución y la ley vigente. Ajá. Y la Constitución, como bien recuerdas, cambió en 2007 en buena medida como respuesta al reclamo del entonces candidato López Obrador a la interferencia de Vicente Fox en la campaña de 2006, cuando decía no es tiempo de cambiar de caballo, en fin,
Vicente Fox defendía el proyecto y que su partido siguiera gobernando, y eso causó malestar en la oposición encabezada por López Obrador. Incluso el Tribunal Electoral, cuando calificó la elección de 2006, señaló que pudo ser riesgosa para la integridad del proceso electoral la actuación del presidente Fox, y por eso precisamente se cambió la Constitución, para impedir que el presidente se metiera como jugador político a la contienda electoral. Ese fue, digamos, un triunfo desde la oposición para evitar la injerencia presidencial. Esa regla sigue vigente, y lo que tenemos que entender es que la actuación de los gobernantes tiene que sujetarse a la Constitución y no al revés. No es que la Constitución sea una plastilina que moldea el gobernante a su antojo. La obligación de no meterse a la campaña, a la contienda electoral, estuvo vigente desde la época de Fox, de Calderón, Sí. de Peña Nieto. Incluso fue sancionado Felipe Calderón, y a Peña Nieto se le obligó, por ejemplo, que dejara de repartir, de distribuir, cuando el apagón analógico, las televisiones que tenían la ley, sí. mover a México, Claro. porque era parte de su campaña. Entonces, ese deber de imparcialidad que nosotros en el pasado hicimos valer frente a otros presidentes, pues por supuesto que lo estamos reivindicando frente al actual, porque el INE tiene que ser un organismo autónomo al gobierno, sea del color que sea, y pues en ese cometido estamos. Oye, la decisión, lo que optó el tribunal, ¿en qué estado de las cosas deja las cosas, Ciro? Quiere decir, a ver, que el presidente puede hacer referencia a esto que originalmente se pedía que no se hiciera y que él mismo pedía que no se hiciera. Quiere decir que los gobernadores, quiere decir que los presidentes municipales, o es nada más exclusivo del presidente. Supongo que es extendible, esto se extiende, rectifico, a todos los actores políticos que tienen un cargo de elección popular de altos niveles, ¿no? Pues eso es lo preocupante, que esta sentencia se lea como una patente de corso para que los gobernantes se entrometan en las elecciones y acaben afectando la equidad de la contienda electoral, sean gobernantes a nivel local o a nivel federal. Eso es lo preocupante de la sentencia, que puede leerse como una invitación justamente a cometer excesos frente a la legislación y a la Constitución. La verdad es que el razonamiento de los magistrados y de las magistradas no lo conozco, porque además fue una sesión que desarrollaron en privado, a diferencia del INE, cuyo Consejo General siempre e invariablemente sesiona en público y damos a conocer nuestros razonamientos y nuestros argumentos de cara a todo mundo. Ellos ayer tomaron la determinación de un asunto tan importante en una sesión privada en opacidad. Sí. Lo único que conocemos y que tú referías hace un momento, pues es por un boletín de prensa, pero un boletín, una nota informativa, no sustituye la argumentación de los jueces, en este caso de los magistrados electorales. Lamentablemente no sabemos qué argumentaron, cuáles fueron sus razones, cuáles fueron sus razonamientos, y esperemos a que se publique la sentencia. De momento, pues yo creo que es una decisión desafortunada, y lo que corresponde al INE, pues es seguir siendo guardián de la Constitución, aunque estos lineamientos que el tribunal nos mandató a hacer, ahora el propio tribunal los haya revocado. ¿Ustedes tienen que acatar lo que les dice el tribunal técnicamente, o en qué, o quedamos en una tierra en tierra de nadie, o en qué quedamos? Nosotros tenemos la obligación constitucional de siempre acatar lo que dice el tribunal. Ahí no hay, digamos, vuelta de hoja jurídicamente, pero lo cierto es que la Constitución, que está por encima de cualquier sentencia del tribunal o razonamiento del INE, sigue vigente. Entonces, si más adelante hay quejas contra algún servidor público que esté violando el principio de neutralidad, pues vamos a seguir actuando y vamos a ver cómo reacciona el Tribunal Electoral. Yo esperaría que el tribunal se desempeñara
como un juez imparcial, distante a los actores políticos e independiente del Poder Ejecutivo. Pero lo veremos en los próximos meses. Mi impresión es que estamos en una zona de cierta turbulencia por esta resistencia del tribunal a ejercer su independencia judicial a plenitud. Eso está. Bueno, Ciro Murayama, te mando un saludo y gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Javier, el gusto es mío.